Al filo de la intriga. Los imperios más grandes de todos los tiempos. Desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha desarrollado en diferentes territorios y algunos individuos siempre han estado dispuestos a conquistar la mayor cantidad de tierras posibles. Es gracias a esta ambición que los imperios han surgido bajo el avance de la tecnología militar, la logística y la audacia de sus líderes. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Claramente todos los imperios tienen una fecha de vencimiento, la cual llega tarde o temprano. Sin embargo, hay algunos cuantos que han logrado destacar, ya sea por su permanencia en el tiempo o por el gran poder que alcanzaron. Los avances de ciertos imperios que comenzaron como pequeños grupos de aldeas, ciertamente han cambiado el mundo para siempre. Entonces, ¿qué hace que un imperio sea especialmente grande? ¿Cuáles han sido los más importantes y exponenciales a lo largo de la historia? Estudiaremos brevemente estas macrocomunidades, sus conquistas de áreas geográficas, su poder, auge y hasta sus respectivas caídas. El imperio del Gran Qing. La dinastía Qing fue la última de las dinastías imperiales de China, durando casi 300 años hasta su reemplazo por la República de China en el siglo XX. Este imperio tuvo orígenes humildes, siendo formado inicialmente por rebeldes pobres, procedentes de una minoría demográfica conocida como los Jurchen. Poco a poco se fueron haciendo con territorios y poder, frente a la aristocracia china de aquel momento, los Han. Al llegar al poder, el primer líder de la dinastía, Nurhaci, mantiene muchas estructuras políticas de sus predecesores. Y más adelante, sus sucesores establecen las normas de vestimenta características que se mantienen sobre la imagen cultural de China. Imperio Otomano. El apogeo otomano no solamente se extendió a nivel de tiempo, sino también a nivel de tierras. Teniendo una permanencia de más de 600 años en el poder, tuvo un alcance a través de todo el Mediterráneo, desde Argelia hasta Bagdad y desde Budapest hasta el Golfo Arábigo. Esta visión fue fundada por el líder Osman I, pero fue consolidada por Mehmed II con su conquista de Constantinopla. Al igual, la abundancia y riqueza del imperio sería conseguida por el carismático líder Soleimán el Magnífico, quien no solo traería mejoras políticas, sino también la paz a su imperio. Ahora bien, el hermetismo de su cultura y la actitud reacia a modernizar su economía y su política marcaron el inicio de la caída del imperio. En su momento más bajo, el Imperio Otomano fue protagonista de un oscuro episodio histórico, conocido como el genocidio armenio, durante el cual fueron asesinados de forma cruenta cerca de 1 millón de ciudadanos armenios. El motivo principal de esta gran tragedia era la homogeneización y purificación del linaje otomano y de su cultura. Pero gracias a que el imperio no se modernizó lo suficientemente rápido, junto con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano perdió la Primera Guerra Mundial. Y ya en 1922, la nación se extinguió, marcando el fin de un imperio que duró más de 600 años. Imperio Ruso. El Imperio Bizantino fue destruido por el avance de los otomanos, pero no pudieron disolver su espíritu. Este se escondió en las almas de las tribus de la Rus de Kiev, hoy Bielorrusia, Ucrania y Rusia, y se fue arraigando hasta fundamentarse en el Imperio Ruso. Fue Pedro el Grande quien instauraría una monarquía absoluta, en donde él, como emperador, ostentaría todo el poder político. De esta manera, su imperio se extendería en grandes porciones de Europa, Asia e incluso Norteamérica. Desde disputas internas y crisis económicas hasta la Primera Guerra Mundial, la historia del Imperio Ruso siempre fue muy turbia y llena de corrupción y belicismo. Más allá de riquezas, lo que caracterizaba a este imperio era definitivamente sus extensiones de terreno, algo que trastornó a sus futuros líderes con los excesos y la avaricia. Cuestiones que llevaron al fin de esta dinastía. El Sacro Imperio Romano Germánico. Vayamos un poco más atrás en el tiempo, hacia los años 800 de nuestra era.
El Sacro Imperio Romano Germánico, sin duda fue una de las potencias antiguas más duraderas en la historia, pero tiene algunas particularidades que lo diferencian de otros imperios. Fue fundado por Carlomagno en la Alta Edad Media y se desarrolló sin disponer de un idioma formal o de un gobierno totalitario. Más bien, en sus casi 1000 años de duración, se fundamentó en una confederación de estados, unidos bajo una dinastía, pero libres de elegir sus tradiciones. Su caída se debió a su frágil legado, imposible de engendrar más herederos para la consecución de la dinastía, por lo que rápidamente cayó ante el ejército de Napoleón en el siglo XIX. Imperio Macedonio. Mucho más atrás en el tiempo, incluso antes de Cristo, encontramos una potencia legendaria. Macedonia era un pequeño reino cercano a Grecia, considerado como rural y bárbaro, pero gracias a Filipo II y su hijo Alejandro, se convertiría en uno de los estados más poderosos de todos los tiempos. El imperio macedonio llegó a dominar la cultura desde Egipto hasta la India. Y para cuando Alejandro Magno llegó a reinar, logró unificar los estados griegos y desmoronó al imperio persa. Desde Siria, pasando por Judea, Mesopotamia y Gaza, las fronteras macedonias iban a expandirse hasta el fin del mundo, y ese era el sueño de toda la vida del gran Alejandro Magno. Su mentor, Aristóteles, le había narrado de niño historias sobre los confines de la tierra, donde empezaba un gran y extenso mar, que Alejandro también se había imaginado como conquistador. Así que lo que inició como un sueño de la infancia, se convirtió rápidamente en uno de los más grandes imperios de la historia antigua. Desgraciadamente, al morir el prodigioso Alejandro, toda Macedonia también se vendría abajo rápidamente. Imperio Mongol. Esta es la prueba de que un imperio no tiene que durar demasiado para lograr las proezas necesarias para considerarse una gran potencia. El imperio mongol fue formado por nómadas, logrando así ser el imperio con más extensión que haya habido jamás. Para los siglos XII a XIV, ocupaba la actual Mongolia, parte de China y Rusia, hasta cierta porción de Europa. De esta manera, este imperio significaría un auge en el comercio de estas regiones, sobre todo en China. Y el imperio se cimentaba bajo la respetada y temida imagen de Gengis Khan. Con su muerte, se iniciaría la decadencia del imperio. Sin la figura de Khan unificando al imperio, este sufriría una serie de divisiones internas que debilitarían la nación. Otros factores, como la incapacidad de controlar su extenso territorio y la eventual evolución de métodos de guerra para los cuales los mongoles no pudieron responder rápidamente, contribuyeron al deterioro imperial. Su fin definitivo llegaría con la muerte del último gran líder mongol, Kublai Khan. Imperio Británico. Es momento de llegar a los altos niveles. El Imperio Británico fue uno que demostró ser voraz, incluso a la distancia. Es posible acreditar el nacimiento de esta potencia a la reina Isabel I, quien autorizó exploraciones y dominar territorios en la recién descubierta América, en África, India, Australia, Nueva Zelanda, Asia y Oriente Medio, en el siglo XV. Con el inicio de la industrialización siglos después, la tecnología les permitiría a los británicos expandirse de otras maneras a nuevos territorios. Gracias a esta expansión, es que el inglés pasó a ser uno de los idiomas más hablados del mundo. No obstante, 1997 se considera el fin del Imperio Británico, puesto que estaría empezando a ceder los territorios que en anteriores siglos habría dominado. Imperio Español. Desde el siglo XVI, España se convertiría en el primer imperio global, reuniendo territorios en Europa, América, Asia, África y Oceanía. Esto sería resultado de la unificación de las coronas de los reyes católicos en el siglo anterior, comenzando la expansión por ultramar tras la conquista de América. Fue Carlos I quien heredaría las coronas de Castilla y Aragón, las colonias americanas, parte del territorio italiano, el poder de Austria,
parte de Alemania y hasta de los Países Bajos. Como si fuera poco, también tendría el poder del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo que fue partícipe de conflictos militares que le obligaron a abdicar. Este imperio también se llegó a enfrentar a la superpotencia del Imperio Británico, por lo que poco a poco las batallas le llevarían al endeudamiento y progresivamente a su final. Imperio Romano. Tal vez haya sido menor en permanencia que otros en esta lista, pero cuando se habla de influencia histórica y cultural, el Imperio Romano es el que se lleva todos los créditos. La sombra que proyecta esta potencia aún perdura en la actualidad, llegando a ser el mayor imperio en el mundo y prácticamente el único desde el año 27 a.C. hasta el 476 de nuestra época. Llegó a ocupar casi todo el territorio de lo que hoy en día es Europa, llegando a comprender las Islas Británicas, la actual Turquía y Oriente Medio. Pero no es su territorio lo que realmente ha marcado la diferencia. Se trata de sus tropas de alto nivel, su inteligencia militar, la representación de la sociedad, la cultura e intelectuales. Todo esto fue la huella que dejó el Imperio Romano en el mundo. Del latín surgirían las lenguas romances, las cuales hoy en día siguen utilizándose en diferentes territorios del mundo. Ciertas perspectivas comerciales, del derecho, de los valores y la moral, son cuestiones originarias de este imperio. También dejó huella en la historia mundial del arte, con su estilo característico de escultura, pintura y arquitectura en general. Sin olvidar sus avances tecnológicos como los sistemas de acueductos, formas de desplazamiento y sistemas de calefacción. Pero aún más importante es que el Imperio Romano fue parte importante de la historia en territorios como Hispania y Britania. Es así como Roma fue realmente el imperio más relevante en el mundo, puesto que ha dejado una huella indeleble en él. Y aunque hubo muchos otros imperios y reinos dignos de mención, no cabe duda de que estos fueron los más importantes, grandes y gloriosos que han existido jamás. Con el paso del tiempo, nuevos pequeños y grandes imperios han de nacer y caer, pues estos ciclos de auge y caída son y siempre serán parte esencial de la historia de la humanidad. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.